para poder en este caso desarrollar el código y generar las gráficas. El objetivo del ejercicio era justamente hacer una comparación en cuanto a lo que hay una caída de presión y cuando no hay caída de presión. Cuando no hay caída de presión, por lo general se asume que todo es ideal y en este caso la conversión siempre debe de ser mucho más alta que en el caso de cuando existe caída de presión. Entonces, para usted verificar si es que su código está correctamente realizado, lo que va a hacer es que la conversión al momento de que la genere, utilizando el mismo espacio, en este caso la longitud del reactor, entonces usted puede indicar de que si la conversión disminuye es porque existe una caída de presión y no es que va a disminuir drásticamente, puede ser que disminuya en 2, 3 puntos, ¿sí? Pero debe disminuir, no puede quedar igual y tampoco puede quedar mayor a. Entonces, para eso, yo les explicaba rápidamente en la clase pasada por tema tiempo que para poder definir en este caso una función, usted tiene que ver cuáles van a ser sus variables. En este caso, estamos trabajando con lo que es presión y con lo que es volumen. Estas son las dos cosas que quiero analizar en conjunto con el tema de conversión. Ahora, para usted definir una función, en caso de que no lo haya hecho en otro curso, si lo ha hecho, entonces seguramente sabrá cómo hacerlo. Para definir una función, usted tiene que agregarle argumentos a esa función. ¿Cuáles son las variables que usted va a obtener o cuáles son las respuestas que usted va a obtener? En este caso, el primer argumento que usted coloca dentro de la función, el nombre de la función va a ser f, el nombre de la función puede ser función, el nombre de la función puede ser respuesta, lo que usted quiera ponerle, pero ese nombre a esa función tiene que contener argumentos. Y en este caso, el argumento va a ser P y B. P va a ser el nombre que usted le va a dar a sus arreglos o sus vectores, ¿sí? Que van a ser los que van a almacenar la información. En este caso, P viene a verlo nuevamente cuando llama justamente a ese vector o a ese arreglo, ¿sí? En este caso, B viene a ser el espacio en donde usted va a realizar su gráfica o va a ser el eje X, que viene a ser su variable independiente. ¿Ok? Entonces, he colocado aquí dentro de esa función todas las constantes que ya calculamos la clase pasada y con esas constantes son los inputs para poder resolver el ejercicio y la ecuación diferencial. Entonces, he colocado aquí la constante, que es de 0,0443, lo vimos la clase pasada, el flujo, el alfa, me parece que sí, me parece que este era. Bueno, en todo caso, los datos que les hayan salido, flujo, alfa, la concentración inicial y epsilon. En este caso, epsilon en conjunto con los demás son datos que previamente deben de estar calculados y deben de estar desarrollados en su hoja de lección, en su hoja de examen, en su hoja de deber, deben de estar realizados los cálculos. Por eso es que los he acostumbrado a que tienen que hacer las ecuaciones y tienen que utilizar sus ecuaciones escritas y luego vamos a pasar al código. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a graficar aquí? Habíamos dicho que se generaba una gráfica con dos ejes y en este caso conversión y en este caso caída de presión. Lo que es conversión, sabemos que la condición de frontera va de 0 a 1 y lo que es caída de presión, la relación de presiones, habíamos dicho que es de 1 a 0, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones de frontera que usted va a tener para X y que va a tener para Y. En este caso sabe dónde inicia X y sabe asimismo dónde inicia Y. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a colocar, después de haber aperturado nuestros vectores, utilizamos lo que es las ecuaciones que vimos en clases, velocidad de reacción y sus diferenciales. Ahora, recuerden de que para utilizar Python usted puede hacerlo todo en una sola línea, ¿sí? Puede colocar la velocidad de reacción dentro del diferencial, no hay problema, tal cual como le quedó en la hoja. Mi sugerencia es que lo escriba línea por línea para que si existe algún error, usted modifica esa línea y no le bote el error en todo, que es más difícil buscar el error. En este caso, he trabajado velocidad de reacción, que es lo primero que tengo que calcular para luego calcular los diferenciales. El diferencial viene a ser el diferencial de X y en el siguiente caso es el diferencial de Y. Para la velocidad de reacción vamos a calcular las conversiones y con la velocidad de reacción, perdón, con la conversión que ya la calculamos en el diferencial anterior, calculamos lo que es la caída de presión.
Estas son las ecuaciones que vimos en función a la ecuación de Ergun. Sabemos qué significa alfa, sabemos qué es epsilon y qué es x y qué es y. ¿Ok? Bien, ahora, ¿qué se da cuenta aquí? Para que esa función corra, usted tiene que haberle dado valores a x y a y, si no, le bota error. Entonces, para poder iniciar y para poder trabajar con esa función, yo tengo que darle valores. ¿Cómo le doy valores? Le doy valores utilizando lo que son condiciones iniciales. Por eso es que les dije, ustedes conocen las condiciones de frontera de x y y. Saben desde qué punto parte, pero no saben hasta dónde llega. Entonces, condiciones iniciales, voy a trabajar con 0 para la conversión y voy a trabajar con 1 para la relación de presiones. ¿Ok? Entonces, voy a decir que estas van a ser las condiciones con las cuales parte mi función. Luego de eso, usted tiene que también darle valores a lo que es la integral, ¿no? Usted va a integrar de dónde a dónde. Va a integrar en función al volumen del reactor o a la conversión, en este caso, ¿sí? Entonces yo voy a decir, voy a utilizar mi eje X como límite y le voy a decir que grafique a partir desde volumen 0 hasta volumen 500, creo que está en metro cúbico, en 500 decímetros cúbicos, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo trabajo de 0 a 500, entonces la solución de la función se va a dar en torno a 0 hasta 500 litros o 500 decímetros cúbicos. ¿Ok? Ese input también lo pongo yo. Entonces, una vez que tenga la función, una vez que tenga las condiciones iniciales, una vez que tenga seteado mi eje X, entonces le voy a decir llama a la función oDeint. La función oDeint es una función que ya la creó, en este caso, Python. No es algo que usted tiene que crear. Este oDeint es una función como esta, sino que su objetivo es hacer otra cosa. Su objetivo es resolver los argumentos que le da el usuario. Yo creé esta función, Python crea la función de oDeint. Entonces, mi función oDeint se va a almacenar en una variable. Le puedo poner variable resultado para no confundir con la de arriba. Y voy a poner variable resultado y en ese resultado voy a aperturar oDeint, que es mi función, y mi función necesita 3 argumentos para resolverse. El primer argumento es el nombre de la función que usted creó. El segundo argumento son las condiciones iniciales que tiene dentro de su función. Recuerde que las condiciones iniciales tienen que ser en torno a la cantidad de vectores que usted aperturó. Si usted no le da alguna condición inicial, ese programa no corre. Entonces tengo que tener, si tengo 2 vectores, tengo 2 inicios de condiciones. ¿Ok? Entonces aquí tengo mis condiciones iniciales que están almacenadas en P0 y el rango de X, es decir, el eje X de dónde a dónde va, viene a ser mi tercer argumento. ¿Ok? Entonces, tengo el oDeint, tengo los 3 argumentos, debería de correr sin problema. Para verificar que todo esté bien, usted lo que hace es colocarle un print para verificar que en la posición 0 de la columna donde se almacenaron todos sus datos de conversión aparezcan valores y que en la posición 1, que viene a ser donde se almacenaron las relaciones Y, aparezcan los valores. Si hay algún error, lo puede detectar antes de graficar para evitar arrastrar errores. ¿Ok? Una vez que entonces ya tenga impreso los valores o los resultados, puedo analizarlos desde ese punto de vista, ver si en realidad disminuye, si aumenta, por qué ocurre esto, pero asimismo puedo verlo de forma gráfica. Creo que esto de aquí ya es un poco más rápido porque ya tienen que haber visto cómo graficar. Y en este caso, para graficar y para graficarlo en un solo eje, perdón, trabajando con 2 ejes Y y un eje X, usted puede utilizar la función ion. Y esta función ion lo que va a hacer va a permitir generar una gráfica de X versus B y una misma gráfica, en esta gráfica de Y versus B, que viene a ser el volumen del reactor. Entonces, con esta función yo puedo hacer eso. Para eso tengo que utilizar esta función ion y esta función twinX. ¿Dónde las va a colocar? En este caso, recuerden de que Matplot es el que le permite graficar y le permite utilizar las funciones de Matplot. Entonces voy a utilizar plot, mis 3 argumentos, y mis 3 argumentos van a ser el eje X,
lo que voy a graficar, los puntos que generé arriba, con un tercer argumento que este es opcional, si usted le quiere dar algún tipo de color a esa gráfica. Si no le pone el tercer argumento, no pasa nada. Igual le grafica y por default le pone un color. Para darle nombre a los ejes Y y X, puedo utilizar X label, Y label, ya eso depende de usted, qué tan ordenado y qué tan visual quiere ser. Y la leyenda, en este caso, en función a la gráfica. Si va a tener dos gráficas en una misma gráfica, entonces es preferible ponerle nombres para que el usuario pueda verificar cuál es la conversión y cuál es el factor de caída de presión. Para TwinX, una vez que termina toda la parte de la primera gráfica que va a realizar, llama a TwinX y TwinX le dice, ok, dime cuál es la segunda gráfica que tú quieres colocar en esta gráfica. Uno le pone pltplot, hace lo mismo que hizo en la parte de arriba, pero ahora cambia los datos que va a ingresar. En este caso va a ingresar los datos de Y, ¿sí? Por eso le ponemos los puntos, coma 1 porque se refiere a la posición 1 de su vector. Y asimismo le damos nombres a la leyenda X, a Y, y finalmente le ponemos PLT Show. Si usted no le pone PLT Show, el gráfico no se muestra. ¿Ok? Cuando ya tiene esas dos funciones, ion y twinX, dentro de esta función de matplot, entonces puede directamente graficar. ¿Ok? Si me fueron siguiendo, entonces seguramente tienen que haber generado algún código. Voy a colocar ese mismo código en otro documento para que puedan ir siguiendo el desarrollo. ¿Ok? Por tema tiempo voy a colocar esto dentro de una sola función. Si no genera errores, debería estar todo bien. Y en vez de imprimir, voy a graficar directamente. Oh, aquí un error. P no está definido. Mm, claro, que le cambiamos el nombre a la función y le cambiamos el nombre a resultado. Ok, aquí hay otro detalle. Acuérdense que yo en este punto yo le cambié el nombre a la variable respuesta donde iba a generarse la ecuación diferencial. Este nuevo vector no se llama P, se llama resultado, que es el que está almacenando todo lo que resolvió el diferencial. Entonces, vamos a colocar aquí resultado y ahí sí debería generarse la gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos damos cuenta acá? Nos damos cuenta que la conversión efectivamente incrementa hasta 0. Vamos a ponerle 0,7 y que Y, que viene a ser en este caso su relación de presiones, decrece de 1 hasta 0,1. Eso ya va a depender de los resultados finales que vote. Anteriormente, cuando hicieron el cálculo, la conversión salía 0,8, 0,9, si no mal recuerdo. En este caso, la conversión baja un poco. Por lo tanto, efectivamente hay un factor de caída de presión que está haciendo resistencia con respecto a este resultado. ¿Ok? Entonces, de esa manera pueden validar de que su ejercicio esté correctamente realizado. No sé si hay alguna pregunta, duda con respecto al ejercicio. Ok, al parecer no. Bien, vamos a hacer entonces el ejercicio de un microreactor. Voy a compartir pantalla, denme un momento. Y ahora voy a colocar un ejercicio que está en el texto guía. No está desarrollado todo completamente porque ellos utilizan otro código, otro programa para resolverlo. Sin embargo, se parece mucho a Python. Entonces, si lo resuelven desde allá, tampoco habría problema.
pero esa versión es pagada. Entonces, ahí el detalle. Ok, bien, el ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Ahí lo pueden ver en pantalla. El ejercicio trata de un microreactor. Porque yo les decía la clase pasada de que no solamente vamos a resolver ejercicios en torno a caída de presión o ejercicios en torno a diferentes tamaños de partícula, porque lo que ustedes están viendo ahora son reactores que usted puede darles otra aplicación y otro tipo de reactores que a la final puede resolver utilizando la misma técnica que ha venido utilizando ahora. Yo genero la ecuación de diseño, busco cuál es la ecuación de la velocidad de reacción, veo cuáles son los datos que me da el ejercicio para resolver y utiliza una plantilla similar a la que hicimos en este momento en Python, con la diferencia de que probablemente no tenga que resolver solamente una sola especie y encontrar el comportamiento de conversión de una sola especie o encontrar el comportamiento de caída de presión del sistema, sino que le pida, por ejemplo, una reacción que tenga más reactivos y que tenga más productos y usted quiera ver qué ocurre con el flujo molar de cada uno de ellos. Entonces lo puede hacer y puede utilizar la misma técnica que vimos hace un momento. Para esto, uno de los ejercicios con los que se trabaja en el tipo de aplicaciones de reactores tubulares con o sin caída de presión son los microreactores. Para el tema de los microreactores, como su nombre lo indica, es un reactor muy pequeño, ¿sí? Con, en este caso, la diferencia de que genera varios canales dentro de un solo tubo. Esto también se les puede asemejar un poco con los que ya han visto transferencia de calor, en donde trabajan con un reactor de tubo carcasa, por ejemplo, y dentro de este tubo van a encontrar varios tubos pequeños por donde ingresa un fluido. Lo mismo pasa aquí. El microreactor no es más que un reactor pequeño en donde se forma uno o varios canales y entonces ingresa todo un flujo y se reparte por la cantidad de tuberías que tenga este microreactor. En este caso, en particular, va a utilizarse el ejercicio para que usted pueda modelar en torno a un solo tubo de los que va a generar dentro de estos canales. Para eso, aquí me dice, y lo que he subrayado acá, cada microreactor tiene 100 canales y cada canal mide 0,2 milímetros cuadrados y tiene 250 milímetros de largo. Como me dice 100 canales, quiere decir que todo el flujo molar que va a ingresar se va a repartir en 100 canales. ¿Ok? Entonces, todo lo que ingresa, si voy a modelar en torno a un reactor que tenga varios tubos, voy entonces a repartir ese flujo molar en 100 canales. Esto es cuando usted trabaja directamente con reactores que están funcionando de forma paralela, es decir, que todo se está resolviendo al mismo momento, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se va a repartir en esos 100 canales. Los diámetros que les da y la longitud que le da justamente es para que usted pueda calcular el volumen de ese reactor. ¿Ok? Entonces el ejercicio me dice que para producir 20 toneladas al año de óxido de nitrógeno con una conversión del 85% se requeriría un flujo de alimentación de 0,0226 mol por segundo. En este caso, este 0,0226, recuerde que va a ser el flujo molar con el que usted va a trabajar en el inicio y este deberá dividirse para la cantidad de canales que tiene. La constante de velocidad es 0,29 decímetro cúbico por mol por segundo a 500 kelvins con una energía de activación de 24 kilocalorías mol. La reacción se va a llevar a cabo en fase gas, por lo tanto tiene que ver cómo es la reacción, ¿sí? Y en este caso ver si se detecta que hay un epsilon o no. Y se efectúa a 425 grados centígrados y 16,2 atmósferas. Otra vez para recordarle que con esas condiciones también puede hallar lo que es concentraciones iniciales, porque tiene los datos iniciales termodinámicos del sistema. Se alimenta en NaOCl puro y esta sigue una ley de velocidad elemental, por lo tanto le dan la cinética de la reacción. El sistema consiste en un banco de 10 microreactores en paralelo. Cada microreactor tiene 100 canales, por lo tanto es 10 por 100 canales por donde va a atravesar
su flujo molar. Y cada canal mide 0,2 milímetros cuadrados y tiene 250 milímetros de largo. Ahora me pide que grafique los flujos molares en función del volumen a lo largo del reactor. Le pide exactamente lo mismo que le pidió el ejercicio pasado. No me dice que hay caída de presión, pero me pide graficar flujos molares. ¿Ok? Entonces, planteen la ecuación en su cuaderno, planteen cómo debería ser la ecuación en este caso para este sistema, ¿sí? Y una vez lo tenga planteado, comenzamos a desarrollar acá cuáles son los datos que tengo, qué datos me faltan, con qué condiciones inicio para poder pasar a Python. ¿Ok? Tienen 5 minutos para poder definir las ecuaciones de diseño de ese reactor.
Bien, ¿alguno de ustedes sacó la ecuación de diseño del reactor? Si acaso, esto también ya deberían saber hacerlo, porque es parte de lo que vieron en la unidad 3 y parte de lo que vimos la clase pasada. Bien, ok, entonces vamos a desarrollar el ejercicio acá en la pizarra. Un segundo. Ok, como se habrán dado cuenta, este ejercicio cambia un poco en cuanto a la ecuación de diseño porque me pide a mí graficar flujos molares en función del volumen a lo largo del reactor. ¿Qué ocurre aquí? En los casos anteriores que hemos revisado, usted todas las ecuaciones tienen que haber quedado en función a conversión o tienen que haber quedado en función a la caída de presión, a Y. En este caso, su diferencial, ¿sí? Su diferencial de X de B o su diferencial de Y de B no va a formar parte de esta ecuación de diseño. Por lo tanto, va a cambiar un poco cómo va a quedar la ecuación, porque nosotros inicialmente planteamos todo en función a la conversión. Debido a que ese es el caso, entonces tenemos que buscar alguna manera de que no quede solo en función a x de b, sino que ahí nos acordamos del diferencial pasado, que quede en función a flujos molares y de b. ¿Ok? De alguna manera ya no voy a graficar en torno a conversión, sino que voy a graficar en torno al flujo. Para eso voy a llamar otra vez a lo que debieron haber revisado en el Fogler, utilizando los algoritmos y utilizando esos diagramas de bloques que justamente muestra el libro y que son muy útiles. En este caso, si usted se da cuenta dentro de lo que yo le di la clase pasada y que fuimos viendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, también hay un algoritmo que permite justamente llegar a esas ecuaciones de diferencial de flujos con diferencial de volumen. El detalle con estas ecuaciones es que usted ya no grafica en función a conversiones porque ya no me interesa conocer la conversión. Me interesa conocer cómo va cambiando el flujo molar de cada una de las especies. Entonces, mi gráfica ya no es una gráfica de conversión, sino que mi gráfica tiene ahora distintas variables. Tiene variables de flujos y tiene variables de volúmenes. Sí, ahora mi gráfico está en torno a una variable dependiente que viene a ser el flujo que va a cambiar a lo largo del volumen. Y ahora, ¿para qué me sirve esto? Recuerde que las reacciones no solamente es con un reactivo. Las reacciones normalmente se hacen con dos reactivos o con tres reactivos y generan más de un producto. ¿Cómo saber cuándo se produce más de un producto que de otro? Ahí me acuerdo del término de selectividad que usted vio en balance de materia. ¿Qué tan selectivo es la reacción al producto C o al producto D? Lo puedo analizar utilizando flujos y utilizando volúmenes. ¿Qué tanto debo de inyectar de mi reactivo A o mi reactivo B para que la reacción genere más producto deseado que producto no deseado? Lo puedo analizar con este tipo de gráficos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener reacciones que pueden ser reacciones múltiples o una sola reacción. Sin embargo, si es reacción múltiple o una sola reacción, igual me permite determinar cómo se comportan los flujos molares a través del reactor. Entonces, supongamos que en este caso yo voy a tener A y B, ¿sí? Voy a tener dos reactivos. Mm, pero que en este caso yo necesito que la concentración de A se ingrese de forma más alta que la concentración de B. Probablemente el flujo de A tenga este comportamiento. Disminuye a lo largo del volumen del reactor. Y que B no ingrese desde el mismo punto que ingresó A, que tenga una concentración un poco más baja, flujo molar un poco más bajo. Entonces puede hacer esto. ¿Ok? Y va a llegar al mismo comportamiento de A. Sí, de A.
En este caso, yo puedo analizar qué ocurre con A, qué ocurre con B. Supongamos que B no tenga ese comportamiento. Espérenme un ratito. Supongamos que B no tenga ese comportamiento y que B tenga este comportamiento. Quiere decir que tenga ese comportamiento. Ahí me pongo a pensar que de alguna manera B incrementa su flujo molar en cierto volumen del reactor. Por lo tanto, esta reacción no es directa. Esta reacción puede ser inversa. ¿Por qué? Porque de alguna manera, por los principios de Leche-Atelier que ya vimos en química general y también vieron en físico-química, ¿qué ocurre ahí en ese caso? La reacción se regresa al reactivo y por lo tanto incrementa el flujo molar de B. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que el comportamiento de cada una de las especies dentro de un reactor, sea tubular, sea CCTR, que es continuo, yo puedo analizarlo simplemente con la gráfica, sin tener que realizar todas las ecuaciones. Sé que esta reacción puede ser una reacción reversible. Sé que esta reacción puede ser una reacción múltiple, que tenga varias reacciones consecutivas entre sí. Y asimismo quiero graficar C. Acuérdense que df de B puede ser df de A, puede ser df de B, puede ser df de C, ¿sí? Y yo también quiero ver cómo sube el flujo molar del producto que yo deseo. Entonces sí, puede tener ese mismo comportamiento, puede tener un comportamiento similar al de B, porque si es una reacción reversible no sabemos cómo se va a comportar, ¿sí? Pero esa es la idea y el objetivo de trabajar con flujos y ya no solo con conversión. Claro está de que también puedo llegar a conversión, ¿no? No es que simplemente va a quedar en flujo molar, también puedo obtener la conversión a partir de los flujos. También puedo tener la concentración a partir de los flujos. Y ya sabemos cómo determinar conversiones utilizando concentraciones o utilizando flujos. Entonces, si yo ya tengo esta parte clara y sé cómo es el comportamiento de mis flujos, también puedo obtener conversiones a través de volumen, utilizando los mismos datos del ejercicio. ¿Ok? Bien, bueno, en este caso el ejercicio va a tener que resolverse de esa manera porque me está pidiendo que grafique flujos molares en función del volumen a lo largo del reactor. Por lo tanto, necesito dejarlo en función a mis flujos molares. ¿Ok? La reacción que usted ve acá, por si acaso, no es la reacción del ejercicio, simplemente es el diagrama de bloques que muestra el Fogler para que usted se vaya familiarizando un poco con esas ecuaciones. Les pido que por favor revisen el libro, que no solamente se queden con mi explicación, sino que también revisen un poco más allá y revisen los ejercicios resueltos, que eso les va a ayudar mucho. ¿Ok? Bien, entonces para poder escribir los balances molares, ya no solamente es un balance molar, es tres balances molares porque tengo tres especies en esta reacción. Por lo tanto, mis balances molares van a ser en torno al mismo reactor PFR, df de A de B se va a igualar a la velocidad de reacción, dfB se va a igualar a la velocidad de reacción de B y dfC que se va a igualar a la velocidad de reacción de C. Y sabemos que R de A, R de B y R de C se pueden relacionar utilizando velocidad relativa y la velocidad relativa va a estar en función al coeficiente estequiométrico. Pero para esto yo tengo que haber determinado alguna velocidad de reacción. En este caso en particular, en el diagrama de bloques que usted ve aquí, está trabajando con una reacción reversible. Por lo tanto, la velocidad de reacción, como lo vimos también en la clase pasada, utiliza las concentraciones de A y B y la constante de equilibrio. Es decir, esto se define a partir de velocidad de reacción neta para A. Entonces, aquí yo puedo determinar la velocidad de reacción de A y las puedo relacionar consecutivamente con B y con C. En este caso, utilizando el factor estequiométrico, puedo relacionar cada una de las velocidades de reacción presentes. Como ya conozco la de A, entonces B y C pues se derivan a partir de lo mismo. Una vez que tenga sus velocidades de reacciones y sus ecuaciones de diseño para calcular las concentraciones, porque recuerde que esto y esto forman parte de su código en Python. Python va a receptar tres diferenciales de cada flujo y va a receptar la velocidad de reacción.
Pero para poder resolver la velocidad de reacción, usted va a necesitar haber hecho el cálculo de concentraciones. ¿Cómo varía la concentración inicial y la concentración final de A, B y C? En este caso, me voy a acordar de lo que revisamos en el capítulo 3, me parece que fue, y utilizamos en este caso el término de flujo volumétrico. El término de flujo volumétrico y el término de la ecuación de gases ideales. En este caso, yo puedo determinar utilizando flujo molar inicial, acuérdense de esta ecuación, F de T sobre F de T sub 0, y aquí también estaba presión inicial, presión final, temperatura y temperatura inicial. Esto lo utilizamos cuando vimos tabla estequiométrica, ¿sí? Y en este caso, perdón, cuando vimos tabla estequiométrica, cuando pasamos los términos que teníamos inicialmente en función a la conversión, pero cuando tenía un volumen variable, entonces yo utilizaba el término de flujo volumétrico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa en este ejercicio? En este ejercicio yo voy a decir, tengo flujos totales, porque yo puedo sumar F de A, F de B y F de C cada vez que corra el programa. Y voy a tener diferentes flujos totales a medida que va corriendo el programa. Entonces, yo le puedo decir a mi ejercicio, desarrolla el ejercicio y calcula las concentraciones en función a los flujos totales que tienes. Ok, entonces yo quiero de esta ecuación que está acá encontrar cómo se relaciona la concentración con el flujo. Por lo tanto, aquí voy a decir que mi concentración, perdón, vamos a ponerlo como, que mi concentración de cualquier especie va a ser igual al flujo total dividido para el flujo volumétrico. ¿Ok? Voy a decirlo de esa manera. Y ese flujo, que va a ser de una especie en particular, debe de utilizar mi flujo volumétrico total y esta J, vamos a decir que esta J va a ser la especie A. Entonces, concentración de A va a ser igual al flujo de A sobre todo lo que tengo acá arriba. Flujo volumétrico, F de T sub 0, P inicial, P final, temperatura y temperatura inicial. ¿Sí? Lo que hice fue reemplazar el flujo volumétrico que tengo en la parte de abajo. ¿Ok? Aquí, ¿qué recordamos? Recordamos que si no hay caída de presión, esto es 1, que si no hay cambio de temperatura, esto es 1. Y también recordamos que este flujo volumétrico y flujo total, ¿sí? También forman parte de sus concentraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Para poder calcular, en este caso, para poder calcular, perdón, las concentraciones y los flujos, yo puedo utilizar entonces la relación de flujo de la especie sobre el flujo total. Y dependiendo, en este caso, si hay o no hay caída de presión o temperatura, también tengo que contemplar el resto de funciones. ¿Ok? Entonces, ¿con qué nos quedamos acá? Nos quedamos con las mismas ecuaciones que usted ve en el bloque 4. ¿Qué pasa con la concentración? ¿Cómo puedo calcular las concentraciones a los diferentes puntos del flujo? Esto es lo que va a cambiar, ¿verdad? Porque según mis ecuaciones diferenciales, yo estoy tomando diferentes flujos molares a través del volumen. Esto va a variar cada que corra el código, flujo molar de la especie dividido para el flujo total, que viene a ser F de A, F de B y F de C. ¿Ok? Y asimismo la concentración total inicial, que la tiene usted aquí, ¿sí? Esa va a ser fija, va a ser con el valor que ingrese. Y si hay caída de presión y si hay cambio de temperatura, pues también lo contempla en esta misma ecuación. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Está todo claro?
Ya, ok. Sí, no hay problema. Si alguien tiene que retirarse por tema de clases, de adelante nomás, igual voy a dejar grabada la sesión. Ok, bien. Ok, entonces tengo las concentraciones, ya sé cómo calcular las concentraciones, ya sé que esas concentraciones entonces van a estar ligadas a la velocidad de reacción y la velocidad de reacción pues consecutivamente va a resolver el diferencial. Ok, estamos claros entonces con la teoría. Vamos ahora sí con el ejercicio. Eh, Vamos ahora sí con el ejercicio. En este caso, recuerden de que ustedes tienen una reacción, la reacción no se las puse. Ustedes tienen una reacción de 2NOCl produce 2NO más Cl2. ¿Ok? Tiene todos los datos del ejercicio. Aquí creo que lo más confuso es la cantidad de microreactores que hay y los canales que hay. Las dimensiones me las dan. Puedo utilizar las dimensiones para calcular el volumen, a pesar de que el volumen de cada canal ya me lo dan, que es 10 a la menos 5, ¿sí? Pero para calcular el flujo molar voy a necesitar todos estos datos que me da el ejercicio. El flujo molar que a usted le está dando es de 0,0226 mol por segundo, que es el flujo de alimentación del reactivo, del único reactivo que hay. Por lo tanto, voy a decir que el flujo molar de A inicial va a ser 0,0226 mol por segundo. ¿Ok? La constante que me están dando, que es de 0,29, recuerde que está a 500 kelvins y que el reactor opera a 425 grados centígrados. Por lo tanto, tengo que hacer un cambio utilizando arrhenius. Eso ya no lo voy a hacer, ya deben de saber hacerlo ustedes. Tengo la energía de activación, por lo tanto, el cambio debe ser directo. Y me está diciendo también que va a producir 20 toneladas al año del óxido de nitrógeno para alcanzar una compresión del 85%. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer aquí en la pizarra es generar las ecuaciones que voy a utilizar en Python. ¿Ok? Todas las constantes, vamos a dejarlas de esta manera, todas las constantes las voy a subrayar porque las va a necesitar usted en el código. ¿Sí? No las voy a volver a escribir. Acuérdese que si todo se efectúa a esta temperatura y a esta presión, con eso puedo hallar una concentración inicial en caso de requerirla, ¿sí? Y también, asimismo, saber que estoy trabajando con 10 microreactores y cada microreactor tiene 100 canales, ¿ok? Tengo el volumen de cada canal, por lo tanto, la gráfica de ese volumen debe ser en torno a 10 a la menos 5 litros o decímetros cúbicos, ¿ok? Bien, ahora vamos a generar las ecuaciones de diseño. Entonces, como en este caso tengo tres especies, voy a decir que la reacción va a ser 2A, entonces 2B más C, ¿ok? Para dejarlo de forma genérica. df de A de B es igual a menos velocidad de reacción. Eso por un lado. Por otro lado, df de B es igual a velocidad de reacción de B. Y por último, dfc de B es igual a velocidad de reacción de C. ¿Ok? Estas serían mis tres ecuaciones diferenciales. Ahora, el tema de concentración. Recuerde que igual, si voy a utilizar la expresión cinética, voy a necesitar, en este caso, calcular las concentraciones. Voy a eliminar esto. ¿Ok? Entonces, si voy a calcular mis concentraciones, voy a necesitar entonces el concepto que vi ahorita en el diagrama de bloques. Concentración de A es igual a concentración total inicial, flujo de A sobre flujo total. Concentración de B es lo mismo, concentración total inicial, pero ahora es el flujo de B sobre el flujo total. Y concentración de C es concentración total inicial, flujo de C sobre flujo total. ¿Ok?
Bien, ¿qué otro dato necesito? Necesito la velocidad de reacción. Miren que en este caso me dice que es una reacción elemental, por lo tanto es mucho más rápido, ¿sí? Pero aparte que es una reacción elemental, solo trabaja con un reactivo. Por lo tanto, no es tan complejo sacar esta expresión. Disculpen que borre esto para dejar un poquito ordenado el ejercicio. ¿Ok? Bien, entonces vamos a utilizar en este caso lo que es la velocidad de reacción y vamos a utilizar lo que es velocidad relativa. En el caso de la velocidad de reacción, como es una reacción con un coeficiente estequiométrico de 2, quiere decir que la velocidad de reacción va a ser menos k por la concentración de A al cuadrado. ¿Ok? Y para relacionar cada una de ellas, que vamos a poner ecuación cinética, y para relacionar cada una de ellas, entonces vamos a utilizar velocidad relativa. R de B es igual a menos R de A, 2RC es igual a menos RA. Recuerden de que ustedes necesitan estos factores para poder ingresarlos en Python. ¿Ok? Y el flujo total para poder calcular viene a ser F de A más F de B más F de C. ¿Ok? ¿Qué otro dato necesito? Necesito ingresar la ecuación de Arrhenius, que en este caso también pueden utilizar una plantilla para eso y desarrollarlo directamente. Mm, y con esa constante, entonces voy a poder resolver cada una de las velocidades de reacción que se van a utilizar para sus diferenciales. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser los datos iniciales a ingresar? Los datos iniciales a ingresar son los que tengo acá subrayado en amarillo. La constante cinética no debe ser esta, sino la calculada a través de Arrhenius. La concentración total inicial no debe ser los parámetros termodinámicos, sino que ya el cálculo utilizando gases ideales. Y los flujos molares si vienen a ser 0.0226, pero como hablamos de por canal, entonces ese valor lo vamos a dividir para 1000, porque acuérdense que aquí tiene 100 canales y 10 microreactores, y cada microreactor tiene 100 canales. Por lo tanto, ese valor 0.0226 lo voy a dividir para 1000. ¿Ok? Y esto tiene que darle 2.26 por 10 a la menos 5 mol por segundo, por canal. ¿Ok? Bien, ¿ok? Entonces veamos el código. Acuérdense que ya tenemos estos datos. Un segundo, por favor.
Y un ratito que se está abriendo el programa. Ya, ahora sí. Ok, voy a abrir un documento nuevo de Python y voy a compartirlo acá en la pantalla y lo vamos a ir haciendo poco a poco. Bien, ok, entonces como vimos en la pizarra, justamente vamos a trabajar. Primero, enfoquémonos de que la plantilla que mostré inicialmente o el código que mostré inicialmente es un código que pueden utilizar para la resolución de cualquier tipo de ejercicios. El orden es el mismo, el detalle con que va a cambiar va a ser el orden en el cual usted ingrese las ecuaciones, que va a depender de qué para que se pueda resolver antes o después. ¿Ok? Para esto las bibliotecas van a seguir siendo las mismas, esto no va a cambiar, ¿sí? Vamos a tener NumPy, Matplot y SciPy Integrate, que es la que va a permitir resolver en este caso las integrales. Siempre acostúmbrense de dar play para saber si está correctamente ingresada a la biblioteca. En el caso de la función, y aquí en la función le voy a colocar un nombre cualquiera, voy a ponerle aquí función 1, vamos a ponerle F1, espérenme un ratito. ¿Ok? Y ese F1 vamos a utilizarlo como nombre de la función. En este caso vamos a graficar en función a los flujos y en función al volumen. Perdón, yo siempre coloco las variables dentro de los argumentos de la función. Y F, que es el primer argumento, siempre va a ser el nombre de mis vectores. ¿Ok? Todos los valores, perdón, aquí son dos puntos, todos los valores iniciales que usted calculó, sí, los va a ingresar dentro de la función. En este caso voy a utilizar la concentración total inicial y la constante que también la tuvo que haber determinado con array. ¿Ok? Para los vectores voy a colocar f de a como primer vector creado y acuérdense que el primer argumento es el nombre de ese vector, por lo tanto en este caso voy a colocar f y voy a colocar que todo se va a almacenar para f de a en la posición 0. Para f de b se va a almacenar en la posición, colocarlo una vez, en la posición 1, este va a ser b, este va a ser c, este se va a almacenar en la posición 1 y este se va a almacenar en la posición 2. ¿Ok? Recuerden de que tengo que sumar todos estos flujos, entonces voy a colocar f de A más f de B más f de C. ¿Ok? Una vez que ya tenga eso, también tengo que calcular las concentraciones para poder entonces utilizar la velocidad de reacción y asimismo calcular los diferenciales. Entonces, velocidad de reacción A va a ser igual a, perdón, primero son las concentraciones. Concentración de A es igual a la concentración total inicial, que es un dato que ya está dentro de la función, multiplicado por f de A sobre f de t. ¿Ok? Concentración de B, hacer copy y pega nomás. Concentración de B es lo mismo, pero utilizando el flujo de B. Y para C también es lo mismo, pero utilizando el flujo de C. ¿Ok? Luego de hacer esto, vamos a llamar a la velocidad de reacción. Ahora, cabe recalcar que en esta velocidad de reacción, como es una reacción directa, no necesito conocer, en este caso, las concentraciones de B y de C, porque directamente calculo la velocidad de reacción solo utilizando la concentración de A. Por lo tanto, no es tan necesario. K multiplicado por la concentración de A y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Para B. Sería menos R de A. Y para C
sería 1/2 multiplicado por RD. ¿Ok? De esa manera, perdón, esto también es negativo. De esa manera podemos entonces calcular cada una de las velocidades de reacción. ¿Ok? Bien, hay que revisar mucho los signos, porque acuérdense que acá ustedes están poniendo negativo, acá también relacionan en torno a negativo, hay que revisar cómo salen esas gráficas para ver si hay que hacer alguna corrección. ¿Ok? Los diferenciales como tal, como los vimos hace un momento, no son más que los siguientes. Y en el caso de las respuestas, sus respuestas vienen a estar en torno a los tres vectores creados, entonces van a ser en torno a los tres diferenciales creados. ¿Ok? Si no hay error, no debería indicar nada y vamos a las condiciones iniciales. Bien, en este caso no conozco las condiciones de frontera, no sé hasta qué punto van a llegar, pero lo que sí conozco es que tengo un reactivo y sé el flujo molar del primer reactivo, pero no conozco los flujos molares de los productos. Sabemos que inicialmente comienzan estos en cero. Por lo tanto, mis condiciones iniciales para ese ejercicio vienen a ser 2,26 por 10 a la menos 5, como lo calculamos hace un momento, y la condición inicial para B y para C van a ser 0 y 0. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser en este caso los límites con los que va a trabajar? Los límites van a ser en torno al volumen, que también lo da el ejercicio. El volumen total es 10 por 10 a la menos 5 litros o decímetros cúbicos. Y finalmente, para resolver, como ya tengo los tres argumentos, que son la función, las condiciones iniciales y los límites, entonces puedo llamar a la función ODE. Si vamos a poner aquí resultado, y ese resultado va a abrir la función ODEINT y voy a colocar los tres argumentos. F1, que es el nombre de mi función, F sub 0, o F0, perdón, que es las condiciones, que son las condiciones iniciales, y B, que son los límites. ¿Ok? Si no hay error, debería de botarlo OK y puedo imprimir asimismo esos resultados. Veamos que nos salen. Oh, perdón. Se llama resultado. ¿Ok? Y solamente para corroborar de que en realidad esté resolviendo la función o de int, puedo imprimir los resultados de cada uno de los flujos. Aquí tenemos el flujo inicial de A, comienza en 2,26, se da cuenta que va disminuyendo. Para el caso de los flujos de productos, van aumentando hasta cierto punto. ¿Ok? No puede salirle negativo porque si no hay un error. Ok, y la gráfica la vamos a hacer de la misma manera que en el caso anterior, pero en este caso voy a graficar primero tres diferentes gráficas. Ay, otra vez. Repito, que vamos a poner resultado y resultado. Ok, creo que ahí estaría bien. Sí, perfecto. Ok, miremos aquí entonces cómo nos da las diferentes gráficas en una sola gráfica. ¿Por qué es diferente la parte del gráfico, el código del gráfico anterior con este? Porque aquí todo está en un mismo eje. Recuerden que el eje es de flujo molar y va de cero el eje Y en este caso va de cero hasta el flujo que lo desea, o el flujo que parte y el máximo valor del flujo va a ser 1 por 10 a la menos 5, que es el flujo inicial de A. El resto comienzan en cero y terminan hasta cierto punto, dependiendo de la longitud que usted le dé al volumen del reactor. Aquí se le dio un volumen del reactor de 1 por 10 a la menos 5, perdón, 10 por 10 a la menos 5, y en este caso, gráfico hasta ese punto. ¿Ok? Entonces tengo el flujo molar de A, que el comportamiento es como lo habíamos visto hace un momento, y tengo los flujos que incrementan de B y de C. Como no es una reacción reversible, entonces siempre va a tener un comportamiento similar B y C. ¿Ok?
Entonces, si se da cuenta, el código como tal, suprimiendo estos datos que están aquí, que en realidad no son necesarios de proyectar a menos de que usted quiera revisarlo, ¿sí? La plantilla o el orden en el que usted lo va generando es similar al caso anterior, ¿sí? No hay por dónde perderse si usted conoce las ecuaciones. Si usted sabe cómo plantear cada una de las ecuaciones, no tiene por dónde perderse para poder resolver Python. Lo que sí recomiendo y tiene que hacer durante lecciones o exámenes es tiene que desarrollar las ecuaciones y las soluciones en su hoja. Lo único que me ayuda Python es en poder desarrollar esa gráfica que necesito. Pero usted tiene que tener claro cuál es la ecuación de diseño, tiene que tener claro cuál es la expresión cinética, cuáles son las condiciones en las que va a partir. Todo eso debe estar claro. Una vez que ya lo tenga, entonces ya puede proceder a hacerlo en Python. ¿Ok? Voy a colocarle aquí el nombre para poder subírselos al aula virtual y lo tenga también para repasar. ¿Ok? Bien, y por último, para la clase de hoy, vamos a ver un poco de teoría en función a los reactores de membrana. ¿Ok? Solamente para detallar un poco más el funcionamiento de los reactores de membrana, puesto que esto ya lo van a ver con la ingeniera Kerly y van a hacer un ejercicio en torno a esto. ¿Ok? Me regalan un segundo. Ya, ok, bien. Para los reactores de membrana, primero recomiendo que por favor vayan leyendo. Este tipo de reactores es muy similar a los reactores que hemos revisado, pero tienen una diferencia, que al trabajar con un reactor de membrana, uno de los compuestos que usted tiene, supongamos que en este caso sea como el caso anterior, ay, perdón, A más B, y tengo lo siguiente, supongamos que sea este el caso. Usted lo que desea es siempre generar un compuesto en mayor proporción, que le vamos a llamar su compuesto deseado. Por ejemplo, C. Si yo quiero generar mayor cantidad de C, entonces yo sé que uno de estos reactivos, o va a haber aquí alguna competencia entre los reactivos y productos, que impida que se forme en mayor proporción C. ¿Qué pasa acá? En este caso, si yo ingreso con una concentración inicial de A, pero veo que de alguna manera B también reacciona con algún producto y hace que la reacción se retorne a B, entonces observamos lo que es la gráfica que les mostré inicialmente, en donde B no solamente decrece, sino que hay un momento en el cual incrementa su flujo molar, incrementa su concentración y entonces compite con uno de los productos deseados. Entonces, yo quiero que para mi reactor de membrana no solamente funcione como reactor, sino también como una especie de filtro. ¿Qué hago yo ahí? Hago que se expulse el componente que no deseo para que la reacción siempre esté en una sola dirección. Siempre produzca en mayor proporción C y no produzca tanto B. Perdón, no genere una segunda reacción con B. Entonces, yo lo que voy a hacer es que mi reacción se va a dar en un reactor tubular y mi membrana va a funcionar como un filtro. Pero para eso necesito saber a qué presión debe de ingresar todo para que expulse el componente que no deseo. ¿Ok? Eso, ese es el funcionamiento del reactor de membrana. ¿Ok? Entonces, si lo vemos como un caso aplicado, yo puedo decir que mi reactor de membrana es un filtro, pero también puedo decir que mi reactor de membrana puede ser un reactor que contiene catalizador en la estructura de la membrana. Ese es otro punto de vista. Si en este caso el reactor funciona solo como filtro, yo necesito controlar presiones para saber que en este caso el producto que no deseo es el que lo va a expulsar. ¿Ok? Por otro lado, si funciona como catalizador, yo tengo que saber qué catalizador es para que entonces sea compatible y absorba, en este caso, se quede pegado el producto en particular que no deseo y entonces impida de que la reacción se dé para el producto no deseado
y genere en mayor proporción el producto deseado. ¿Ok? Para eso voy a tomar de ejemplo este caso, en donde tengo un solo reactivo y tengo dos productos. Quiero que se genere en mayor proporción el producto que deseo, mientras que el otro desaparezca de alguna manera en esa reacción. ¿Qué es lo que voy a hacer primero? Como ya hemos visto en el caso anterior, lo primero que voy a hacer es voy a analizar cada ecuación de diseño para los flujos molares que tengo. En este caso FDA y FDC. Voy a suponer que aquí estoy trabajando con reactivo A, producto B y producto C. Y este es el componente que no deseo y este es el componente que deseo. ¿Ok? Este es el que yo quiero producir en mayor proporción. ¿Ok? Bien, entonces para DFDA y DFDC es directo. Voy a trabajar con velocidad de reacción de A y velocidad de reacción de C. Pero para el caso de B ya no es tanto así. Para el caso de B tengo que hacer un balance específico para B. ¿Por qué? Porque necesito expulsarlo de la membrana. Y para poder expulsarlo tengo que tener otro flujo adicional que es un flujo de difusión. Aquí los que están viendo transferencia de masa o han visto transferencia de masa, se les va a hacer muy similar estas ecuaciones. Si no han visto, no se preocupen, aquí igual lo vemos. El flujo de salida por difusión se va a calcular utilizando esta relación, que es la relación de velocidad con un delta V. Acuérdense que cuando nosotros sacábamos las ecuaciones de diseño para un reactor tubular, siempre trabajábamos con una pequeña fracción para asumir que en esos puntos todo está igual. Por lo tanto, otra vez lo vamos a hacer en torno a dB. ¿Ok? Para eso, yo necesito entonces revisar cuál es la ecuación de diseño del flujo dB. En este caso, si participa la parte cinética, ¿sí? Pero adicional a eso también participa la constante de transferencia de masa. No, no lo pongamos así, pongámosle transferencia de masa directamente. Pero también participa la transferencia de masa. ¿Y cómo participa la transferencia de masa? Necesito saber a qué velocidad se difunde, en este caso, la partícula o el compuesto que no deseo y solamente queda en torno al compuesto deseado. ¿Ok? Entonces, para eso yo tengo mis otros balances. Estos no cambian, seguirán siendo los mismos, pero ahora el compuesto que no deseo va a tener un negativo en cuanto a la velocidad de difusión. Para poder calcular esa velocidad de difusión, he puesto la misma lámina aquí. Para poder calcular esa velocidad de difusión, tengo que utilizar en este caso lo que ustedes vieron en transferencia de masa. Ese gradiente de concentración y ese coeficiente global de transferencia de masa lo voy a necesitar acá. ¿Por qué? Porque ese coeficiente de transferencia de masa es el que me permite a mí verificar si en efecto este compuesto se difunde o no a través de la membrana. Entonces, ¿cómo voy a tomar en cuenta el gradiente de concentración? Usted tiene su reactor, usted tiene una membrana, sí, en la pared del reactor, y lo que va a hacer es que va a medir las concentraciones que va a tener dentro del reactor y la concentración que va a tener en la superficie de la membrana. ¿Ok? Esa diferencia de concentración es la que le va a permitir encontrar a qué velocidad se difunde. ¿Por qué? Porque luego este WB, que es la densidad de flujo molar, que la calcula con coeficiente de transferencia de masa y el gradiente de concentración, lo va a utilizar para multiplicarlo por el área transversal. Y esa área transversal, en función a la densidad de flujo, permite calcular la velocidad de difusión que va a tener del compuesto no deseado. ¿Ok? Recuerde que esa área, que es el área superficial de su membrana, ¿sí? La va a calcular utilizando área sobre volumen y va a ser en torno a toda la pared del reactor. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que aprender aquí? Primero, a detectar cuál es el compuesto que no deseo, porque ese es el compuesto en el que va a cambiar la ecuación de diseño inicial. La ecuación de diseño en el caso de A y B, perdón, en el caso de A y C para este ejercicio es la misma.
pero para B tiene ese componente adicional y ese componente adicional se calcula con la constante de transferencia de masa. Y ahora, no se preocupe por el gradiente de concentración. Recuerde que usted puede asumir, igual como lo hizo en transferencia de masa, usted puede asumir que las concentraciones son muy pequeñas, y en este caso con respecto a la parte de la superficie de la membrana, y puede asumir que solo hay una concentración de promedio. Y esa concentración multiplicada por su área y por el coeficiente de transferencia de masa le permite calcular la velocidad de difusión. ¿Ok? Ahora, para poder comprender un poco más esta parte, mi sugerencia, porque ahorita ya no alcanzo a hacerlo, mi sugerencia es que utilice el ejercicio de membranas que está resuelto en el libro, ¿sí? Lo revise antes de la clase del día lunes de la siguiente semana. ¿Sí? Esa clase de lunes ustedes van a hacer ejercicios, van a utilizar esto que han aprendido, ¿sí? Lo van a hacer con la ingeniera Kerly, pero necesito que ustedes por favor revisen esto antes de ver la clase con ella, ¿ok? Es necesario, sí, porque es la única forma de poder afianzar un poco más los conocimientos del día de hoy y de la clase del día lunes. Entonces, por favor, a los que estén conectados y los que vayan a revisar el video, por favor, revisen el ejercicio de membranas que está resuelto en el libro. Ahí está paso a paso, no es necesario que hagan ustedes el código, lo van a hacer en clases, pero sí es necesario que usted lo venga revisando porque si tiene dudas, en ese momento debería despejarlas. ¿Ok? Bien, por mi lado, eso sería todo. Chicos, si hay alguno que está conectado y que puede encender su micrófono, por si acaso, si tiene alguna pregunta, puede hacerla durante toda esta semana que viene, no hay problema. Si hay alguna duda con respecto a los ejercicios que vayan a desarrollar en clases, está la ayudante, está mi persona y está Kerly, que también puede ayudarlos con cualquier duda que tengan. ¿Ok? Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias por atender la clase de hoy. Cualquier pregunta que tengan, nuevamente reitero, estamos a las órdenes. Y asimismo, por favor, no se olviden que la clase del día lunes y el día viernes es presencial. Si hay algún cambio, yo les notifico, pero hasta el momento sigue siendo presencial. ¿Ok? Listo, chicos, muchísimas gracias. Nos vemos en un par de semanas. Hasta luego. Chao, chao. Eso mismo, sí. Gracias.